Bienvenidos al 11 de revelaciones de la Apertura 2025. Quiero ser bastante rápido y directamente pasar a repasar los mejores jugadores que entran dentro del criterio de revelaciones, pero antes quiero ser lo más conciso posible para explicar quiénes van a entrar en este criterio de revelaciones. Para empezar, esto es para jugadores jóvenes. El requisito de edad va a ser sub 23. O sea que si un jugador fue una revelación pero tiene más de 23 o 23 años, no puede entrar. Esto aplica porque es verdad que hay jugadores que de repente juegan muy bien, pero que ya son grandes. Estos no van a aparecer acá. Esto es para jugadores que están empezando su carrera. Punto número 2. No es para los mejores jugadores jóvenes, sino para los jugadores jóvenes que se hayan revelado este semestre. Esto quiere decir que si un jugador ya tiene titular en su equipo, aunque tenga 18 años, no va a entrar acá. Tiene que ser uno que no haya tenido en el pasado, esto quiere decir 2024 para atrás, regularidad en el equipo titular. Los que hayan empezado a tener regularidad en el equipo titular en esta temporada van a poder ser incluidos en este top siempre y cuando sean menores de 23 años. Van a haber algunas excepciones que surgen de la mano de participaciones en competiciones internacionales, que capaz que entra algún jugador nombrado por lo que hizo el Sudamericano o la Libertadores, eso excedería el torneo de apertura, pero fue este semestre de todas maneras. Excepciones de edad, con los arqueros va a pasar que no hay arqueros jóvenes que hayan tenido debuts, pero sí arqueros que para ser arqueros son jóvenes, esos van a entrar. Y también hay una posición en la que hay un jugador que no encontré ninguno en esa posición que sea sub-23 y puso uno de 23 años. Pero bueno, es una excepción, sigue siendo un jugador joven y también fue revelación. Además, hay un criterio extra y es, si un jugador es joven y además pegó un salto de nivel demasiado alto, realmente un salto muy considerable, ese jugador, si ya estaba en el radar o si ya tenía cierto rol en su equipo el año pasado, igual lo vamos a agregar. En este caso no pasa mucho esto, pero sí hay dos casos en los que, según mi criterio, dos jugadores que, si no hubiesen pegado un salto tan alto, no hubiesen entrado, porque ya estaban teniendo minutos, ya eran importantes en el fútbol argentino, pero bueno, no lo eran tanto como lo son ahora porque mejoraron demasiado, pero mucho. A partir de este momento la pantalla va a estar dividida entre yo y, bueno, esto que está acá, que es el 11. Y bueno, acá tenemos los suplentes, que son todos los jugadores que a mi parecer merecían una mención, pero que no terminaron entrando en los titulares. Borgnogno de San Martín de San Juan, que tiene 26 años, pero me parece que es un arquero bastante joven todavía y en su primera aparición consecutiva en primera, porque en segunda ya había demostrado. Mendoza de Godoy Cruz, 2 goles en la Copa Sudamericana, mucha regularidad, bastante futuro. También Fernández de Talleres, que dudé mucho en poner los titulares como central, fue uno de los que más dudé de los que están acá. Que bueno, creo que finalmente al no haber jugado tanto en la liga y haber tenido sí más regularidad en la Libertadores, donde Talleres jugó peor, quizás afectó, pero creo que es uno de los centrales con más potencial del fútbol argentino. Jiménez, que es un chico de River, pero que está jugando en Sarmiento, que también ha tenido una gran aparición como mediocampista, siendo muy interesante. Scipioni, de 20 años, de Tigre, un chico que también se adueñó del mediocampo del Matador en una gran temporada, además del equipo de Dabove, así que merecido. Di Biasi, de Gimnasia de La Plata, también un equipo que le costó mucho, pero que él es uno de los que hizo cargo. Y la verdad es que es una aparición que fue muy constante a lo largo de todo el año y que es un jugador que la verdad que tiene bastante calidad. Y después, bueno, siguiendo con un juego un poquito más ofensivos, Medina de Lanús, que Lanús tenía muchos jugadores jóvenes, pero el tema es que ya venían bastante consolidados en el tiempo. Medina me pareció la aparición de la temporada, bien por él también, un jugador muy inteligente y con gran posicionamiento. Y después, ahora sí, los más agresivos ofensivos, Millán de Independiente, que ya era conocido pero era muy suplente esta temporada, empezó a tener realmente muchos minutos. Y por último, Perelló, que tiene 23 y que técnicamente no tenía que entrar, pero me parece que toda su carrera como juvenil nunca jugó tanto. Esta temporada por primera vez en Central Córdoba fue como que explotó y a un nivel que yo considero que por varias fechas fue uno de los mejores extremos de todo el fútbol argentino. Después creo que no se consolidó del todo, por eso no entró en el 11 titular. Pero de todas maneras me parece meritorio mencionarlo, pese a que tenga 23 años. En el arco tenemos a Orlando Gil, arquero de San Lorenzo, con 24 años. Como dije, no había arqueros de menos de 23 que entren como titulares a un equipo, pero este fue definitivamente la revelación. Este es tremendo como el espejo me mata. Orlando Gil me parece que es claramente el mejor arquero joven de toda la Liga Argentina que ha debutado esta temporada y que ya incluso se ganó puesto a la selección de Paraguay.
mostrando unos grandes reflejos, un físico imponente, una buena salida. Realmente salvó a San Lorenzo más que nada en las primeras fechas del torneo en muchísimas ocasiones, siendo figura inclusive en partidos importantes. Así que me parece que es súper merecido. Y no solamente súper merecido, sino como el único jugador que podía entrar acá. Pero bueno, yo creo que si hubiese tenido competencia, hubiese sido candidato a entrar porque fue muy buena temporada de él. Dos jugadores de San Lorenzo seguidos. Que bueno, sí, no, tampoco había mucho por este lado. Lateral derecho, Herrera. Dudé en poner a otro, que no está acá tampoco, pero que allá digo. Pero bueno, es porque no me pareció que era revelación. Que era con Di Luciano de Banfield. Pero ya venía jugando de titular la temporada pasada. Por esa razón me quedé con Herrera, que tuvo una aparición puntual esta temporada. Tiene 22 años igual. Ya tiene varias temporadas donde está pululando por suplencias, pero nunca jugó muchos partidos en una temporada. Es la primera vez que lo hace y la verdad que lo hizo muy bien, siendo bastante bueno en lo defensivo, en un equipo que lo necesitó en ese sentido, pero también bastante veloz, cosa que viste que los laterales suelen ser rápidos, pero hay algunos que son particularmente más rápidos que otros, como puede ser el caso de Mesa, de Estudiantes o de Herrera. Lo de la izquierda a derecha no va a funcionar nunca en todo el video, pero bueno, parece que era el único lateral derecho como tal que había sido revelación y que había sido joven. Así que me parece que se gana el puesto merecidamente, pero también en la exclusividad de que era el único que para mí categorizaba para eso. El siguiente es un jugador que ya sí ganó, superando varios, que es Kevin Happert de Barracas, 21 años. Un central, la verdad que estuvo muy activo toda la temporada, obviamente titular, más que nada caracterizado por ser uno de los centrales más despejadores del fútbol argentino, ¿no? Una gran fuerza física, los duelos aéreos, intentos de anticipe. Barracas, obvio que es un equipo que tiene poco la pelota, es el segundo que menos tiene la pelota en todo el fútbol argentino, por ende los centrales trabajan más que casi ningún equipo, así que Happert evidentemente se ganó este puesto. Hay que decir de que él ya había tenido una temporada completa la temporada anterior jugando titular, pero en la segunda división y en Rafaela, que descendió. O sea que ya tiene experiencia en primera, pero no en primera como primera división. Por esa razón lo agregué. Creo que su desempeño fue mejor que tanto el de Mendoza como el de Fernández, pero de todas formas, de todos estos jugadores, creo que ninguno es una gran revelación por ahora. Sí en su posición, ganan, y Happer ya me parece al menos bastante superior a Herrera, pero el que viene ahora es una gran revelación y incluso podríamos debatir si podría ser uno de los mejores jugadores del 11 ideal, donde incluimos a todos. Que bueno, a uno ya lo podrán ver venir. Hablamos, obviamente, de Lautaro Rivero, el chico de River también, pero que está jugando en Central Córdoba, que seguramente River se lo lleve. Casualmente lo pusimos por izquierda, pero es realmente un central izquierdo y es buenísimo. Súper completo, y cuando digo súper completo digo realmente súper completo. Yo inclusive diría que debería tener los mismos las mismas luces que las que tiene el Mónaco, por ejemplo. Y entiendo que Rivero tiene menos luces porque su equipo lo utiliza menos, por ejemplo, para conducir, cosa que es algo muy vistoso. Pero bueno, yo considero que él es evidentemente una revelación. Y lo Mónaco, que capaz que uno pensaba, bueno, ahora viene lo Mónaco, no lo puse, si bien tiene 23 años, porque había más jóvenes que él y porque es muy posible que entre en el 11 ideal, y es un jugador que ya había tenido temporadas en primera siendo titular, como por ejemplo con Tigre, pero también puedo haberlo puesto porque dio un salto de calidad, pero no sé hasta qué punto de salto de calidad le va a quitar el lugar a un jugador que empezó ahora a tener realmente importancia, como puede ser el caso de Haper, Rivero, Fernández o Mendoza. Pero obviamente lo Mónaco lo pensé, pero al final lo descarté porque me parece que está para el otro 11. Al menos eso es lo que creo que voy a hacer. Rivero muy bueno, más que nada un gran pasador, pero también en todas las estadísticas defensivas, un defensor magnífico, en serio, muy bueno. El único jugador del campeón va a ser Silva, de Platense. Lateral izquierdo, que salió de San Lorenzo, que en su momento era enganche, tengo entendido. No era mediocampista, era otra posición, pero ya viene de una temporada anterior, habiendo jugado en Atlanta, en la segunda, y que bueno, lo usaron de lateral. Y Platense lo compró para esa posición, y la verdad es que no había otro lateral izquierdo que yo considerase revelación, que sea joven. Y bueno, si bien tiene 23 años, Silva me parecía el más adecuado para esta posición, además de que fue pieza clave del equipo campeón, ¿no? Cosa que también suma. Se lució en un equipo donde no era fácil lucirse porque hubo muchos niveles altos en el Calamar. Silva, un lateral bastante completo, pero de un índice más, en este equipo al menos, más defensivo. No tiene tantas subidas como puede ser el caso del lateral derecho Herrera,
pero sí quizás más solidez defensiva, cosa que necesitaba siempre el equipo de Comisorci. El mediocampo, como verán, es la zona más poblada de todas, en los suplentes, por ende son los que más se quedaban afuera. De nuevo hice así. Y bueno, Pérez, de Huracán, Leonel Pérez, fue el mediocampista que decidí poner como el número 5 del equipo, o al menos la versión más defensiva de todo el equipo. Obviamente un jugador muy joven, creo que tiene 20 años, y me parece que es totalmente adecuado ponerlo acá. Su posicionamiento en un equipo aparte que llegó a la final y que fue equipo competitivo también en la Copa Sudamericana, fue el comportamiento de un jugador experimentado. Más que nada por su mucha claridad de criterios para distribuir la pelota, pocos errores, recuperaciones defensivas. Prácticamente puede ser un central más, pero al mismo tiempo con una capacidad de pase de un mediocampista con mucha precisión y mucho criterio. Así que van a ver que los otros mediocampistas que puse son también número 5 técnicamente, pero me parece que los otros dos son un poquitito más versátiles y por esa razón los puse en un rol un poco más adelantado en la cancha en esta formación inventada que hicimos. Nos fuimos con una de las revelaciones de los equipos grandes, con Delgado de Boca. Que bueno, en Boca juega de 5, pero me parece que por sus características podría ser un mediocampista que sea un poco más mixto, ¿no? Que corra más riesgos. Aunque obviamente tendría una mejor salida en un plantel como este, de la que te puede dar Pérez. Un mediocampista que se caracteriza por su gambeta y por su capacidad de girar el cuerpo, de esconder la pelota, de dar una salida limpia, pero con un plus, ¿no? Con una conducción extra. También es bueno defensivamente, pero quizás me parece que no tiene el físico ni tampoco el oficio que tiene Pérez, y tampoco el otro que vamos a poner después, como para defender. Creo que de los tres mediocampistas que puse es el que tiene más creatividad de los tres. Obviamente, titular en Boca, y antes era un juvenil que estaba por ahí, pero que no era titular, no tenía tantos minutos ni ahí. Por esa razón entra, porque pues es titular y no saben que titulares son los jugadores más importantes de Boca en determinado momento del torneo, así que creo que era indiscutible que si había uno de Boca era él, y creo que tampoco había otros mediocampistas mejores que él para entrar acá. Si bien podemos debatirlo con los otros dos que están acá de titulares en el mediocampo, considero que debe ser Delgado la mayor revelación en el mediocampo de toda la liga, tanto por el talento que demuestra, por lo que mostró en la selección y por lo que implicó estar en un equipo tan pesado donde cuesta más además. Uno de mis jugadores fetiches, Rafael Profini, de Unión, 21 años, una aparición que con el Kili González entró 3 minutos y se quedó con el puesto. Más que nada por su muy buena capacidad de conducción y más que nada de verticalizar las ocasiones que él capitaliza recuperando, ¿no? O sea, recuperación, salida rápida, con alguna gambeta de por medio, con algún avance con la pelota de por medio. Quizás Scipioni y Jiménez, ¿no? Tienen más cartel que Profini, puede ser hasta capaz que encajaba más en el perfil del equipo, ¿no? O más que nada un Scipioni, un Di Biasi, hubiera sido más lógico por el esquema del equipo. Profini es más como misma posición que Pérez, pero me pareció que era mejor Profini, por eso lo puse a él. Además siento que Profini fue trascendental en su equipo, mucho más de lo que lo fueron Scipioni o Di Biasi o Jiménez. Aparte de un equipo que le costó mucho y que quizás además me parece que tiene un juego que depende más de un jugador que cree o que tenga distribución, que en los otros equipos creo que dependen menos de eso. Pero bueno, igual es subjetivo, cualquiera que entrase de los suplentes también tiene sentido porque por algo los mencioné, pero uno de mis mejores favoritos y uno de mis descubrimientos más lindos, no porque lo haya descubierto yo, sino porque yo lo descubrí esta temporada, Rafael Profini. Nos queda el talento, y quiero admitir que el talento es lo más importante, no digo que siempre lo sea, pero creo que sacando a Rivero, quizás a Gil o a Delgado, no hay revelaciones tan buenas como las que hay arriba, eso seguro. Si había que poner un capitán era Mastantuono, Franco. Es una locura este pibe y es uno que pensé, y si no lo pongo porque lo pongo del 11 ideal, pero dije, tiene 17 años. En esa comparación que podríamos hacer con el caso de Lo Mónaco, que también fue como una de esas apariciones, pero Lo Mónaco es más grande, tiene 23, no entraba en la categoría que yo había puesto. Había otros centrales, pero el tema de Mastantuono no solamente es de los pocos jugadores en su posición tan jóvenes, y digo tan jóvenes, él tiene 17, pero ni siquiera encontré otro, salvo Millán, que en esa posición sea joven y se haya revelado esta temporada. Pero la Mastantuono es increíble, hizo la figura de River, y en un River que no estaba bien encima. Que después empezó a jugar bien, pero en un River que no estaba bien, Mastantuono era el mejor, indiscutidamente. Y encima apareció en momentos importantes, un talento magnífico, desplegado. La mejor revelación de esta temporada es él, obviamente. Es él, y creo que puede ser una revelación de índices históricos, en el sentido de que hay que ver hasta qué punto llega este chico. Quizás algún día recordemos este semestre como el semestre en el que Mastantuono
se mostró al mundo y que le permitió hacer otras cosas más adelante, que no sabemos qué va a pasar. Pero al menos tiene una pinta tremenda y es el más joven de todos los que están acá. Cosa que lo hace totalmente increíble. El segundo más joven creo que es Herrera, de San Lorenzo, que tiene 18. No, Herrera no sé quién es el segundo más joven. Creo que... No, Delgado, tiene 19. Pero bueno, increíble. Que el más joven sea el mejor, eso digo, increíble. No es desmérito de lo que vamos a decir ahora, porque si bien ya el más grande, el mejor de todos ya apareció, el que viene ahora y el que viene después no son menos. Hablamos de, bueno, Máger Carrizo de Vélez, que en un Vélez campeón que se destruyó todo en el principio de temporada, no porque no haya tenido el mismo plantel, porque prácticamente todo el mismo plantel, pero porque decayó con confianza anímicamente, no ganaba un partido. Máger fue el que sacó la cara por el equipo de manera increíble, con una gran velocidad por la banda derecha, con unas definiciones muy ajustadas cuando tuvo que hacerlas, y nada, con goles importantes. Efectivamente creo que es uno de los mejores delanteros que aparecieron esta temporada y que ya tenía minutos de la temporada anterior, pero nada en comparación a esta. Pasó de ser un revulsivo medianamente esporádico a un jugador trascendental que encima de la Libertadores metió, por ejemplo, un gol importantísimo contra Peñarol, que no sé por ese gol, Vélez quedaba segundo, cosa que al final quedó primero y eso le permitió, bueno, tener un rival no tan difícil como el que pudo haber tenido seguramente. Tremendo jugador, también de los más jóvenes de todos y nada, increíble. La verdad es una gran aparición y el caso de los últimos jugadores son jugadores que dieron la cara y fueron los mejores de su equipo, siendo que son muy jóvenes. Y el último es un jugador que ya tuvo tiempo de mostrarse antes, jugó en Independiente, pero lo que hizo la temporada me parece, al igual que con Mastantuono, un ejemplo de la revelación doble. Ya fue revelación en algún momento Alex Luna, pero lo volvió a hacer porque el salto de nivel que pegó para mí fue lo suficientemente significativo como para hacer la diferencia. Un chico que en su equipo para mí es el mejor, pero además de ser el mejor, es ese jugador que cada vez que la toca y cada vez que la tiene un ritmo, una velocidad, tiene algo que hace la diferencia. Gran temporada para él, logró que, no sé si logró, el equipo lo logró, ¿no? Pero bueno, al menos se metió en la siguiente instancia de la fase de liga y creo que en gran parte fue por él. Muy bueno Alex Luna, un jugador muy rápido y además que se hace cargo de muchas cosas. Es muy egoísta en cierto punto, pero en su equipo le funciona porque no tiene tantos jugadores como él como para hacer lo que él hace. La formación yo la categorizaría como un 4-1-2-1-2, con dos especies de mediapunta rapiditos arriba, con Mastantuono como mediapunta fijo como el 10, dos mediocampistas un poquito más sueltos, Pérez bien de 5 en ese rombo, y después los laterales y los centrales típicos de una formación de 4. Obviamente quizás haya un jugador que yo no dije, que yo no mencioné. Tengan en cuenta de que yo si un jugador apareció jugando un par de minutitos no lo voy a agregar. Son todos jugadores que fueron titulares en sus equipos o tuvieron mucho minutos en sus equipos y que antes no lo hacían. Ese es mi criterio. Así todo, bueno, también están los usuplentes que tranquilamente uno puede poner a uno dentro de este equipo. Y bueno, no hay 9, fíjense, es raro y tiene que ver con que los 9 muchas veces son jugadores más veteranos. En este caso no había ninguno. Pero bueno, se dio así. Díganme qué opinan, qué agregarían o qué cambiarían incluso en el orden de la formación que armamos. Y principalmente me da intriga. ¿Quién pensás que de los que no mencioné para nada pudo haber entrado y argumentalo? Y también, ¿quién pensás que en el siguiente semestre va a aparecer acá como la revelación del torneo? Dicho esto, me despido. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya servido o les haya divertido. Y bueno, suscripción, like, todas esas cosas son gestos de amor para mí. Así que si lo haces, me harías muy feliz. Gracias a todos los que hagan algo y nos vemos.